Muy buenas tardes, en la clase de hoy vamos a abordar sistema endocannabinoide. Nos pareció un tema interesante desde la cátedra para, digamos, finalizar el año debido a que es un tema de integración, es un tema que va a relacionar varios sistemas y nos parecía novedoso incluirlo dentro de la currícula para que lo podamos abordar en la cursada. Para empezar, nos parecía interesante hacer un recorrido histórico digamos, de la relación del ser humano y el cannabis en cuanto a arsenal terapéutico y a posibilidades terapéuticas que esta planta brinda con sus componentes activos que ya vamos a charlar en la brevedad. En primer lugar, fíjense, la primera mención histórica data del año 2737 a.C. en la China antigua. Había un emperador, Shen Nu, su nombre, como aparece en pantalla, que utilizaba, ¿sí?, el cannabis para distintas afecciones, y esto queda registrado en una copia que aún se conserva. O sea, fíjense, esto data de milenios, ¿verdad? Siguiendo y analizando un poquito más la historia, fíjense también 2000 a.C. en el Atharva Veda, que es un libro perteneciente a la religión hindú, también se menciona al cannabis como una de las 7 hierbas sagradas y era ya utilizado para el tratamiento de la ansiedad. Más acá en la historia, en el siglo II después de Cristo, Galeno, famoso médico romano, observa por primera vez los efectos gastrointestinales del cannabis y los deja bien descritos. Quiero hacer un breve paréntesis y mencionar que los ejemplos a lo largo de la historia de la relación entre el ser humano y el cannabis desde un punto de vista terapéutico son muchísimas, son inabarcables, pero simplemente queríamos traer a colación algunas de esos ejemplos como para que podamos enmarcarnos y realmente ver que no es un tema para nada novedoso, sino que data de muchísimos años. Siguiendo con este repaso, fíjense, ya viniendo un poquito más acá en la historia, en el siglo IX aparecen algunas inscripciones en un libro inglés donde se quedaban detalladas, las distintas utilidades que se les daba al cannabis en el tratamiento de heridas, dolores abdominales, y lo interesante que menciona este libro, las distintas formas de aplicación de esta medicina en las distintas afecciones. Abajo en la pantalla aparece Carlos Linneo. Linneo es considerado el padre de la taxonomía, es decir, de la clasificación de los seres vivos, como así también uno de los primeros fundadores de la botánica, se podría decir, uno de los padres de esa disciplina. Él es el primero en realizar una descripción detallada de la planta cannabisativa, ¿sí? Y además describe con mucha precisión el efecto analgésico de esta planta, de los derivados de esta planta, como ya vamos a ver en la clase de hoy. Fíjense, esta diapositiva queríamos mencionarla porque la reina Victoria de Inglaterra utilizaba cannabis para el tratamiento de los dolores menstruales. ¿Sí? Fíjense las amplias aplicaciones que tiene y ahora vamos a ver qué efectos fisiológicos o cómo podemos justificar esto desde un punto de vista más bien fisiológico. Y por último, para este, breve repaso histórico, tenemos en el año 1964, hay un hito, en la historia del sistema endocannabinoide de la mano del Dr. Meshulam y Gaoni, su colaborador, que descubren por primera vez en Israel, aíslan y descubren y describen la estructura de el principal, podríamos decir, o uno de los principales componentes activos del cannabis, que es el tetrahidrocannabinol. ¿Bien? Es decir, el THC. A partir de este año se da un puntapié histórico, y es un hito histórico porque se da el puntapié para los posteriores descubrimientos dentro de este campo, ya que a finales de la década de los 80 y a principios de los 90 se descubren los dos receptores que vamos a charlar a continuación, que son el CB1 y el CB2 respectivamente. Muy bien, habiendo hecho este breve repaso histórico, y repito, este breve repaso histórico está fundamentado y su razón de ser radica en que nos interesa dejar bien marcado de que esto no es para nada novedoso, sino que ya se viene estudiando y se viene utilizando hace miles de años, pero que, la investigación científica, por así decirlo, comienza con los aportes del Dr. Meshulam en el 64, abriendo un campo de investigación enorme que hasta hoy día se sigue llevando a cabo. Pese al provisionismo que recae sobre todo este tema,
aún así las investigaciones siguen en pie. Muy bien, dicho todo esto, ¿cómo podemos entender, cómo podemos definir al sistema endocannabinoide desde un punto de vista fisiológico? Fíjense que es un sistema, y que un sistema se define porque tiene distintas partes, digamos, que interactúan entre sí para generar un producto mayor. Bueno, justamente esto es lo que es el sistema endocannabinoide, es un conjunto de estructuras que están formados por ligandos, por las enzimas responsables de su síntesis y degradación, y por los receptores, ¿sí?, para esos ligandos que van a generar modificaciones en la fisiología celular. Lo más importante que queremos destacar de esto es que el sistema endocannabinoide se encuentra incluido en muchísimos sistemas, muchos sistemas de nuestro cuerpo, digamos, y modulan múltiples respuestas fisiológicas, ¿sí? Es un sistema que actúa a distintos niveles, bien, modulando muchísimas funciones a lo largo y ancho del cuerpo humano. Bien, ya dimos la primera definición. Dijimos que es un sistema formado por ligandos, de ahora en más llamados cannabinoides, receptores para esos cannabinoides y enzimas, que por un lado son las encargadas de sintetizar estos ligandos y otras enzimas distintas son las encargadas de degradar esos ligandos para finalizar su acción. Bien, los cannabinoides, ¿sí?, son los famosos agonistas del sistema. Digamos que son las sustancias activas que van a activar justamente estos receptores para generar las modificaciones en la fisiología celular, como les venía mencionando. Los receptores del sistema endocannabinoide típicamente decimos que son dos, los más abundantes, los más importantes, que son el CB1 y el CB2. Bien, así se denominan estos receptores. Como aparece en la diapositiva, hay receptores alternativos. Digamos, el sistema endocannabinoide interactúa con una multiplicidad de receptores que, como pueden ver, tenemos TRPV1, GPR55 como otros receptores alternativos dentro de otros tantos receptores que no vienen al caso. Y por el lado de las enzimas que sintetizan, nosotros lo que vamos a ver es que los cannabinoides, estos ligandos del sistema endocannabinoide, son sintetizados a partir de un ácido graso, que es el ácido araquidónico, y hay enzimas que se encargan de sintetizar justamente los cannabinoides, y hay otras enzimas que se encargan de degradar los endocannabinoides para finalizar su accionar. Muy bien. ¿Cómo podemos clasificar los cannabinoides? Como ustedes pueden ver en la pantalla, al parecer hay tres grandes grupos, pero queremos hacer hincapié y queremos que esta diferencia quede clara. Los endocannabinoides son sustancias endógenas, son sustancias que produce nuestro propio cuerpo, ¿bien? Y dentro de los endocannabinoides tenemos los dos que están ahí en negrita y en cursiva, los dos primeros, que son la AEA, por sus siglas, se denomina anandamida, y el 2-acilglicerol, por su nomenclatura química 2-AG, de ahora en más. Estos son cannabinoides endógenos, producidos por el cuerpo humano. Luego tenemos los fitocannabinoides. Fito, todo lo que sea fito, digamos, viene de un vegetal, ¿bien? Como ustedes saben, la planta de cannabis contiene cientos de cannabinoides que, por provenir de una planta, por eso los denominamos fitocannabinoides. Dentro de los fitocannabinoides más importantes tenemos sin duda el tetrahidrocannabinol, el famoso THC, pero el THC está más relacionado a los efectos psicoactivos de la planta. Bien, por su interacción a nivel con el receptor CB1 a nivel del sistema nervioso central, se le atribuyen las propiedades psicoactivas de la planta. Luego, un fitocannabinoide fundamental es el CBD, ya que en el CBD radica el potencial terapéutico de la planta, ya que el CBD carece o tiene muy pocos efectos psicoactivos y sí tiene muchísimos más efectos terapéuticos. Dentro de los fitocannabinoides, es decir, dentro de estos cannabinoides que están presentes en la planta de cannabis, existen muchísimos, como ustedes pueden ver, THCA, eso está queriéndose referir a la forma ácida del THC, y el CBDA es la forma ácida del CBD. ¿Bien? Después tenemos otros fitocannabinoides como el CBG, CBN y cientos, ¿sí?, y cientos de otros cannabinoides. ¿Bien? Entonces, esa diferencia tiene que estar clara.
Nuestro cuerpo produce cannabinoides de forma endógena, ¿bien? Aunque nosotros podemos, digamos, ingerir cannabinoides a través de la medicación, a través de ingerir preparados, derivados del cannabis que van a contener fitocannabinoides. Pero esos fitocannabinoides, THC, CBD, pueden, y todos los demás, pueden interactuar con los receptores exactamente igual que lo hace la AEA, la anandamida, y el 2-acilglicerol, que son endocannabinoides, ¿bien? Es decir, son sustancias que generan los mismos efectos, pero cuya fuente es distinta. Los endocannabinoides son propios de nuestro cuerpo, los fitocannabinoides están presentes en la planta de cannabis sativa. Bien, cannabis sativa, cannabis indica, cannabis ruderalis, que serían las 3 variedades de la planta. Muy bien, y por otro lado, tenemos, como pueden ver, cannabinoides sintéticos, porque por supuesto que la industria farmacéutica ha puesto sus ojos sobre este sistema porque tiene un potencial terapéutico enorme y ha sintetizado fármacos a partir de las moléculas de cannabinoides. Tenemos Nabilona, Sativex, dronabinol, entre otros. Son varios, pero como pueden ver, hay ya fármacos, digamos, cuya base son cannabinoides, sintéticos por supuesto. Como les decía, ¿cuáles son los endocannabinoides más importantes? Esa respuesta ya la estuvimos charlando. Acá los tenemos: la anandamida, que es la AEA, lo que decíamos recién, esa es su sigla, y el 2-araquidonilglicerol 2-AG. Bien, esos son los dos endocannabinoides o activadores del sistema más importantes, repito, producidos por nuestro propio cuerpo. Fíjense que son sintetizados a partir de un fosfolípido. En realidad, sí, está bien, es un fosfolípido de membrana plasmática que posee un ácido graso en su composición, que es el ácido araquidónico, que es de donde derivan tanto la anandamida como el 2-AG. Bien, ese concepto tiene que estar claro. Ahora bien, los endocannabinoides como sustancias señalizadoras, como ligandos, tienen algunas particularidades interesantes. En primer lugar, son sustancias liposolubles, ¿bien? Y acá, sin duda, hay un concepto fundamental, y digamos que vamos a repasar a continuación, que tiene que ver con el lugar de síntesis de los endocannabinoides, ¿bien? Cuando hablamos de sistema endocannabinoide en el sistema nervioso central, bien, el sitio de síntesis de los endocannabinoides son las neuronas postsinápticas, bien. Vamos a ver que el sistema endocannabinoide está incluido en un montón de otros sistemas. Por supuesto que hay otras células encargadas también de su síntesis, pero queremos dejar bien en claro que en cuanto a sistema nervioso central, que van a ver que esta clase va a girar bastante en los efectos de los cannabinoides en el sistema nervioso central, el lugar de síntesis de los endocannabinoides son las neuronas postsinápticas, y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. No quiero dejar de mencionarles que cumplen los endocannabinoides como cualquier neurotransmisor. Invito a recordar la clase de sistema nervioso central, lo que es sinapsis química, neurotransmisores y todos estos conceptos, para tener estos conceptos frescos a la hora de abordar este tema. Pero como cualquier otro neurotransmisor, cumplen un ciclo, digamos, bastante parecido. Son sintetizados, son liberados, y para finalizar su acción, digamos, la neurona los sintetiza, los libera hacia la hendidura sináptica, van a ejercer su acción. Ahora vamos a ver todo esto. Pero para finalizar el accionar de los cannabinoides, para que su acción, digamos, termine, tienen que haber enzimas encargadas de la degradación. Bien, entonces, los endocannabinoides son sintetizados, son liberados al espacio sináptico y luego de su acción son degradados por enzimas. Bien, esto es un concepto general que se cumplen para cualquier neurotransmisor. Ahora, ¿cuál es la particularidad de los endocannabinoides que difiere, digamos, de un neurotransmisor común? Los neurotransmisores, si ustedes recuerdan, se almacenaban dentro de unas estructuras esféricas rodeadas por membrana plasmática que se denominaban vesículas sinápticas, a la espera de la llegada de un potencial de acción que despolarice la membrana, ingrese calcio y los neurotransmisores ser liberados. Bien, los endocannabinoides, a diferencia de los neurotransmisores, se sintetizan en el momento, se sintetizan a demanda, no están almacenados en vesículas.
sinápticas, sino que se sintetizan a demanda, y esto se los dejo picando un cachito. Ahora vamos a llegar y vamos a entender todos estos conceptos. Ahora, una vez que hablamos de ligandos, qué características tienen, que son liposolubles, que vimos que comparten algunas características con los neurotransmisores, etcétera, etcétera, lo que nos gustaría charlar ahora es qué pasa con los receptores de los endocannabinoides, qué podemos mencionar con los receptores de estas sustancias. Como les dije, los dos más importantes sin duda alguna son los receptores CB1 y el receptor CB2, ¿bien? Que como ustedes pueden ver comparten algunas similitudes que vamos a pasar a mencionar a continuación. En primer lugar, pregunta del millón, ¿dónde se encuentran los receptores para los cannabinoides? Se encuentran en la membrana plasmática. Tanto el CB1 como el CB2 son proteínas de membrana que funcionan a modo de receptor, ¿bien? Como otros receptores, como por ejemplo el receptor de la insulina, que también es una proteína que está anclada en la membrana plasmática cuya función es ser receptor. Bien, en ese caso el receptor de insulina, receptor para la insulina. En este caso, receptor CB1 y CB2, receptores para endocannabinoides. Bien, o para cannabinoides en general, porque los fitocannabinoides, CBD, THC y todos los que mencioné, también actúan por estos receptores. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Importantísimo recordar que tanto el receptor CB1 como el receptor CB2 están acoplados a proteína GI. Bien, es decir, a esta proteína que su activación va a estar dirigida a disminuir la actividad de la enzima de nilatociclasa, a disminuir la concentración interna de la célula de AMP cíclico y a producir algunos otros efectos sobre canales iónicos que vamos a ver a continuación para explicar y ahondar un poquito más en la fisiología de los cannabinoides y cómo estas sustancias alteran la función neuronal. Bien. Y por último, también pueden aumentar o disminuir su expresión en caso de ser necesario, en caso de estimulación, etc. Muy bien, ya sabemos que receptor CB1 y receptor CB2 son proteínas de membrana, son receptores para tanto endocannabinoides, anandamida 2-AG, como para THC, CBD, CBG, CBN, etc. También, obviamente, para los cannabinoides sintéticos. Ahora que ya sabemos todo eso, la pregunta del millón es ¿dónde están estos receptores? Si ustedes recuerdan, yo les dije que el sistema endocannabinoide está, es ubicuo, está en todos lados. Así que fíjense si no les mentí, la distribución de los receptores a lo largo y ancho del cuerpo humano. En primer lugar, esto va con color, importantísimo. La principal localización de los receptores CB1 es el sistema nervioso central. Y dentro del sistema nervioso central se encuentran ciertas estructuras, como los ganglios de la base, fundamental, son estructuras encargadas del control de los movimientos voluntarios. ¿Sí? Esto es importantísimo, ya que muchas veces los derivados del cannabis se utilizan en tratamientos para disquinesias, es decir, alteraciones motoras de movimientos involuntarios, como puede ser la corea de Huntington, ¿sí? Como puede ser también tratamientos en el Parkinson. Después tenemos receptores a nivel cerebelo y a nivel hipocampal, importantísimo. Y fíjense cuando menciono otros órganos, la distribución que tienen. Están distribuidos en todos lados estos receptores, ¿sí? Pero repito y remarco que su ubicación central es el sistema nervioso central, valga la redundancia. Bien, y el receptor CB2, si nosotros tenemos que recordar algo de esta clase, sí, como una generalidad y llevarnos, es que el receptor CB2 está en el sistema inmune. Y dentro del sistema inmune está tanto en órganos que componen el sistema como también células, ¿sí? Fíjense, linfocitos T, linfocitos B, monocitos, macrófagos, linfocitos NK de repente también. Bueno, un montón de células contienen receptores. ¿Bien? Acá tenemos una distribución, la misma distribución que les mencioné recién, un poquito más detallada. Acá tienen algunas otras localizaciones, por ejemplo CB1 presente en músculo, en tracto gastrointestinal, importantísimo. Y también es importante e interesante mencionar que tanto el receptor CB1 como el CB2 se encuentran presentes, ambos al mismo tiempo,
en sistema inmune, en hígado, en médula ósea, en páncreas, pero con distintas, digamos, concentraciones. En sistema inmune, si bien existe CB1 y también existe CB2, predomina, sin duda, el CB2. ¿Bien? Es importante mencionar a esta altura, que si bien los receptores CB1 están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central, es importante mencionar que no existen receptores o existen en muy pequeñas cantidades receptores a nivel del centro que controla la respiración y el centro que controla la frecuencia cardíaca y las funciones cardiovasculares. Esto explicaría en parte la baja toxicidad, la baja letalidad en realidad, de los derivados del cannabis, ya que no afectan en última instancia, no deprimen la función como sí lo hacen otros fármacos, como sí lo hacen otras sustancias, el centro respiratorio causando depresión respiratoria, y ni hablar de la función cardiovascular con obviamente una parada cardíaca que, como podrán imaginarse, podría ser grave. Esto es importante mencionarlo, que no existen o están en muy bajas concentraciones en estos puntos que son clave. Bien, y ahora que estuvimos charlando algo de cannabinoides, de receptores, ya sabemos qué son los cannabinoides, ya sabemos que se sintetizan por una enzima, vamos repasando rápidamente, que se sintetizan por una enzima a partir de un ácido graso, que los libera la neurona postsináptica. Bien, charlemos ahora cómo funciona el sistema endocannabinoide en el sistema nervioso central a través de quizás el fenómeno más estudiado dentro del sistema endocannabinoide, que es la sinapsis retrógrada. Muy brevemente y haciendo un repaso, si nosotros recordamos lo que era una sinapsis química, nosotros decíamos que tiene un componente presináptico, que es, digamos, la neurona que va a liberar los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica, que es el espacio que separa, digamos, el espacio físico real, por más pequeño que sea, es un espacio físico real que separa el componente presináptico que libera los neurotransmisores del componente postsináptico, que es la neurona que recibe los neurotransmisores, ¿bien? Y es la neurona que se ve modificada su fisiología por estos neurotransmisores que liberó la neurona presináptica. Acá, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, la neurona presináptica sería la celeste de arriba y la postsináptica esa rosa de abajo. Bien, como ustedes pueden ver, la neurona presináptica lo que hace es liberar estos neurotransmisores. Ahí tienen la referencia NT en la pantalla. Los neurotransmisores van a impactar sobre la neurona postsináptica, ¿bien? Como una sinapsis química que charlamos en la primera parte del año. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Se va para acá y hacemos un zoom ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el sistema nervioso central todas las neuronas básicamente, o digamos las conexiones neuronales, son sinapsis químicas en su enorme mayoría. Con lo cual acá en el paso 1 no estamos descubriendo nada. La neurona presináptica lo que hace en una sinapsis química es liberar un neurotransmisor que va a impactar sobre la neurona postsináptica. El sistema endocannabinoide, la función que tiene en este punto es de regular, controlar la liberación de neurotransmisores por parte de la neurona presináptica. ¿Cómo lo hace? Veamos lo siguiente. Entonces, en primer lugar, la neurona presináptica libera los neurotransmisores que son recibidos por la neurona postsináptica. Cuando el neurotransmisor impacta sobre la neurona postsináptica y genera los cambios fisiológicos dentro de esta última, también se activa la síntesis de cannabinoides. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que se sintetizan a partir de un fosfolípido de membrana y son liberados hacia la hendidura sináptica? Igual que lo que pasó con el neurotransmisor. ¿Bien? Pero el cannabinoide hace el camino retrógrado, reverso. Va desde la neurona postsináptica a la presináptica. ¿Bien? Por eso sinapsis retrógrado, porque va para atrás. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede? Los cannabinoides, ¿sí?, actuando sobre la neurona presináptica, que fue la que liberó el neurotransmisor, van a activar el receptor CB1. Recuerden que el receptor CB1 es el que está más ampliamente distribuido en el sistema nervioso central, ¿bien? Y está acoplado a proteína GI, ¿bien? ¿Y esto qué sucede? Cuando los cannabinoides se unen al receptor CB1,
lo que se termina generando en la neurona presináptica, que, repito, fue la que liberó en primera instancia el neurotransmisor, ¿sí? Por favor, hagan la diferencia clara entre neurotransmisor y cannabinoide, ¿sí? Son dos cosas distintas. Cuando el cannabinoide impacta sobre la neurona presináptica y activa los receptores CB1, se activa la vía GI adentro de la neurona presináptica y lo que termina generando es, en primer lugar, si ustedes recuerdan y hacen una memoria, necesitamos nosotros de una llegada de un potencial de acción para que se abran los canales de calcio en la neurona presináptica para que se liberen los neurotransmisores. Bueno, el impacto de un cannabinoide sobre la neurona presináptica cierra los canales de calcio voltaje dependientes. Es decir, que, fíjense, la ayuda a memoria que aparece en la pantalla, recuerden por favor que para la liberación de neurotransmisores es fundamental que ingrese calcio a la neurona presináptica. Bueno, ¿qué hacen los endocannabinoides a través de activar el receptor CB1? Disminuyen la apertura de los canales de calcio. Es decir, el calcio no puede entrar. Disminuye la entrada de calcio. Y por otro lado, aumenta la salida de potasio, que si ustedes recuerdan, aumentar la salida de potasio del interior celular genera que la célula se torne negativa, es decir, disminuye el potencial de membrana en reposo, y esto genera una hiperpolarización, es decir, la célula le va a costar mucho más volver a despolarizarse para volver a liberar neurotransmisores. Con lo cual, los cannabinoides lo que hacen es regular la liberación de neurotransmisores a partir de la neurona presináptica. ¿Bien? Entonces, como lo que estábamos charlando, el paso 5, lo que está, dejando en claro en la pantalla, es esto que estábamos mencionando. Es decir, que la liberación de un cannabinoide y el impacto del cannabinoide sobre la neurona presináptica disminuye la liberación de neurotransmisores por parte de la neurona presináptica. Bien, esto es muy importante porque la cantidad de sinapsis, es decir, la cantidad de conexiones entre la neurona presináptica y postsináptica, que esa conexión está dada por neurotransmisores, va a estar muy disminuida, porque los cannabinoides inhiben la liberación de neurotransmisores, o disminuyen, mejor dicho, la liberación de neurotransmisores. Y por supuesto que los cannabinoides tienen que actuar y finalizar su acción, porque si no la neurona presináptica quedaría inhibida, permanentemente, y eso por supuesto no queremos lograr eso, con lo cual existen dos enzimas específicas que se encargan de la degradación de los cannabinoides para finalizar su acción. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los neurotransmisores que son inhibidos por los cannabinoides? ¿Cuáles son los neurotransmisores cuya liberación se ve inhibida por los cannabinoides? Ahí está mejor formulado. Esos neurotransmisores son el GABA, es una sustancia que cuando, impacta sobre la neurona postsináptica, lo que hace el GABA es inhibir la actividad de la neurona. Podríamos decir como que frena su actividad, ¿sí? Frena, su actividad celular. El glutamato es un neurotransmisor excitador, ¿bien?, de la neurona postsináptica. Después tenemos otros neurotransmisores que también regulan los cannabinoides, su liberación, como son la dopamina, la serotonina y otra larga lista de neurotransmisores. ¿Bien? Pero ¿y esto para qué nos sirve? Fíjense, en sistema nervioso los endocannabinoides, su mecanismo de acción es la sinapsis retrógrada que estuvimos charlando en la diapositiva anterior. Pero irregular la liberación de neurotransmisores por parte de la neurona presináptica, ¿qué implicancia tiene? ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, fíjense, la implicancia importantísima que tiene esto está a nivel de la vía del dolor y de las convulsiones. ¿Bien? Las convulsiones, básicamente son un fenómeno que se produce por una descarga generalizada, asincrónica y descoordinada de distintas neuronas del sistema nervioso central que de forma desorganizada empiezan a descargar impulsos nerviosos que se traducen en esas contracciones musculares descoordinadas, muchas veces en pérdida o no de conciencia y distintas, implicancias clínicas que vienen aparejadas con las convulsiones. Muchas veces las convulsiones se deben a liberaciones descontroladas, como les decía, de, por ejemplo, neurotransmisores excitadores como el glutamato. ¿Bien? Entonces,
los endocannabinoides, los cannabinoides, regulando la liberación de glutamato, podrían ser muy útiles, de hecho lo son, hay estudios que demuestran esta efectividad en controlar convulsiones, sobre todo convulsiones refractarias en niños pequeños. ¿Bien? Y la vía del dolor también está muy implicada debido a que también con la regulación de la liberación de ciertos neurotransmisores tienen documentada propiedad analgésica, es decir, posibilidad de controlar el dolor a través de la utilización de cannabinoides, ¿bien? En distintos modos terapéuticos, en distintas formas de administración. Y por último, y para ir mencionando, como les decía, es un sistema que está en todos lados, muy complejo, que regula y modula muchísimas funciones, de las cuales la gran mayoría no hay estudios debido al prohibicionismo, digamos, histórico que boga, que reza sobre esta planta y todo lo que esta planta rodea. Con lo cual queda muchísimo por estudiar, queda muchísimo por desandar en este camino, y sin duda es algo que de acá en más se va a poner en agenda, digamos, de la ciencia, ojalá así sea, para poder ser incluido en el arsenal terapéutico de distintas patologías. Ahora, si no queremos dejar de mencionar, es importante, digamos, la relación que existe entre el sistema endocannabinoide y el sistema inmune. Es realmente muy complejo cómo interacciona el sistema endocannabinoide con el sistema inmune, debido a que interacciona con distintas células, muchas células distintas, regulan muchas vías metabólicas distintas, ¿sí? Y generan, digamos, distintas alteraciones dependiendo la célula en cuestión que estemos mencionando. Con lo cual quisimos traer algo concreto, algo que está estudiado y demostrado, de la interacción entre el sistema endocannabinoide y el sistema inmune. Y esta interacción nosotros la podemos entender y estudiar y abordar desde la siguiente perspectiva. En primer lugar, el principal receptor implicado del sistema endocannabinoide en el sistema inmune, sin duda alguna, es el CB2. Recuerden que CB1, digamos, abunda en el sistema nervioso central, mientras que CB2, esta proteína de membrana, a mí me encanta siempre repasar todos los conceptos que hemos mencionado durante la clase, mientras que CB2, esta proteína de membrana acoplado a proteína GI, abunda en el sistema inmune. Bien, CB2, este receptor, se expresa en un montón de líneas celulares del sistema inmune: linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, monocitos. Como hemos visto, en vaso, en amígdala, en un montón de lados se expresa. Pero sin duda es sobre los macrófagos donde tiene un accionar muy importante, debido a que se demostró en vivo que inhibe muchos procesos fisiológicos que realizan estas células para defendernos o para actuar frente a distintas noxas que puedan afectar a nuestro cuerpo. Los procesos que inhiben, ¿sí?, los cannabinoides actuando sobre los macrófagos, sobre todo sobre el receptor CB2, son en primer lugar la fagocitosis, esta capacidad que tienen los macrófagos de engullir, por así decirlo, sustancias extrañas, de fagocitar, como su nombre lo indica, y eliminar sustancias extrañas del cuerpo humano. Ese proceso de fagocitosis se ve inhibido por los cannabinoides. Por otro lado, importantísimo, la quimiotaxis, que es esta capacidad de movimiento de la célula, de movimiento literalmente del macrófago dirigido hacia una fuente, ¿sí?, específica. Eso es la quimiotaxis. Esa fuente específica, digamos, son los lugares donde se desencadena el proceso inflamatorio, digamos. Hay una serie de anafilatoxinas, de distintas sustancias que atraen a estos macrófagos, y en ese movimiento, esto se denomina quimiotaxis, los macrófagos se dirigen hacia el lugar de la lesión o del proceso inflamatorio donde se encuentre. Ese proceso también se ve inhibido por los cannabinoides. La presentación de antígeno, ese nexo fundamental que existe entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, esa presentación de antígenos que la ejercen no solamente los macrófagos, sino lo que se conoce en su conjunto como células presentadoras de antígenos, dentro de las cuales encontramos células dendríticas, linfocitos B, bueno, ni hablar que los macrófagos, entre muchas otras. Y sin duda, es importantísimo, el sistema endocannabinoide puede
actuando sobre estos macrófagos, inhibir la expresión de mediadores inflamatorios, interleuquinas, dependiendo sobre la célula que actúen, van a inhibir, sobre todo hablando de linfocitos, dependiendo si actúan sobre una estirpe de linfocitos T, conocida como Th1 o Th2, van a inhibir distintas interleuquinas. Pero hablando específicamente de macrófagos, los macrófagos también tienen una capacidad de liberar citoquinas proinflamatorias, es decir, que favorecerían el proceso inflamatorio, y el sistema endocannabinoide vendría a inhibir la expresión, la síntesis y liberación de estos mediadores inflamatorios. Y ustedes acá podrían pensar, pero bueno, entonces el sistema endocannabinoide, si digamos puede suprimir, inhibir estas funciones, ustedes podrían pensar, bueno, pero entonces el sistema inmune se vería afectado. Bueno, esto podríamos verlo, esto podríamos analizarlo desde una perspectiva de tratamiento en enfermedades donde el sistema inmune es la causa. Las famosas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Donde modular, inhibir ciertos procesos del sistema inmune es imperante debido a la fisiopatología de la enfermedad. ¿Bien? Como ustedes podrán ver, es un sistema muy complejo que tiene varios componentes y que actúan a distintos niveles. Se está hablando de la implicancia que tiene el sistema endocannabinoide en el ciclo menstrual, la implicancia que tiene el sistema endocannabinoide en el tubo gastrointestinal con todo lo que es la microbiota, y las implicancias que podría tener en modular esa microbiota el sistema endocannabinoide, ¿sí? También en todo lo que es el sistema óseo, o sea, tiene amplia distribución en todo el cuerpo con, digamos, eso trae aparejado la regulación de muchísimos procesos fisiológicos. Bien, como les decimos, desde la cátedra de fisiología nos parecía importantísimo abordar este tema, ya que el año pasado también estuvimos con algunas jornadas de cannabis en la facultad, donde distintos investigadores y líneas de investigación fueron presentadas, distintas personas pasaron por esa exposición que estuvo muy, muy interesante, y por eso queríamos incluirlo, nos pareció como un desafío interesante incluirlo este año dentro de lo que es la currícula de la cursada. Bien, así que bueno, intentamos hacer una especie de resumen o un pantallazo general del sistema endocannabinoide. Como les mencionamos, queda muchísimo por estudiar, muchísimo por aprender y sobre todo muchísimo por aplicar en pos de mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Espero que se haya entendido. Cualquier comentario, estamos abiertos a ello.